Los cristianos ortodoxos y orientales se caracterizan por la importancia que otorgan, además de a la Biblia, a la tradición configurada a lo largo de los siglos, por las decisiones de los concilios y los escritos de los grandes pensadores religiosos y la autoridad de los obispos o patriarcas. Tras el concilio de Calcedonia a 451 se produjo la separación de los que se califican como cristianos orientales. A mediados del siglo XI se produjo la separación entre las iglesias cristianas ortodoxas y la iglesia de Occidente, la católica. La diferencia principal entre unos y otros, además de los rituales y litúrgicas, radica en que los ortodoxos orientales no aceptan el papel preeminente que los católicos otorgan al Papa, por encima de la tradición común y de los demás patriarcas principales. Doctrina de la salvación. Según los cristianos ortodoxos, el hombre fue creado en perfecta comunión con Dios, pero se alejó de Dios por el pecado. La salvación de las torturas infernales después de la muerte y la adquisición de la vida eterna se realizó por Jesucristo, tras su encarnación y la unión de Él en dos naturalezas, una divina y la otra humana, caída por el pecado original. Esa unión llevó a la transformación de la naturaleza humana en el proceso de su resurrección, o sea, al pasar ese proceso gracias a la parte divina, la parte humana recibió nuevas cualidades que no podía adquirir por sí misma. Desde ese entonces, todo el ser humano lleva ese potencial de transformación y obtención de la vida eterna, que se revela si cree que Jesucristo es el Salvador y sigue su doctrina original, expuesta en los trabajos. Ahora estaremos hablando de la Trinidad. Los cristianos ortodoxos creen en un solo Dios, a la vez uno y trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de una sola naturaleza e invisible. La Santísima Trinidad son tres personas distintas e inconfundibles, cada una de las cuales es una hipóstasis de la Trinidad, que comparte una misma esencia, increada, inmaterial y eterna. Al explicar la relación de Dios con su creación, los teólogos distinguen la esencia eterna de Dios de sus energías increadas, aunque se advierte que dicha distinción es artificial y no hay adición posible en Dios. Tanto las energías como la esencia son de forma inseparable. Dios da la distinción, a veces es usada por los teólogos para explicar cómo Dios puede ser la misma o el tiempo o el trascendente. Su esencia se mantiene fuera e infinita, inmanteniente. Continuaremos con tradición. La Iglesia Ortodoxa, según su tradición, se considera la continuación de la Iglesia establecida por Jesús y sus apóstoles. La constancia e inmutabilidad de los dogmas de la doctrina cristiana original se considera una de las virtudes principales de dicha Iglesia. Se supone que cualquier cambio considerable de la doctrina se puede hacer solo por medio de un concilio. Cualquier cambio considerado de la doctrina se puede hacer solo por medio de un concilio ecuménico. O sea, de todo el mundo cristiano, una cosa no hecha de la Iglesia Ortodoxa ya por muchos siglos desde el cisma con la Iglesia Católica, la cual por su parte ha continuado convocando concilios ecuménicos unidos bajo la autoridad del Papa de Roma. Al igual de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa posee la autoridad de canonizar o beatificar cuando alguna de las iglesias ortodoxas autocéfalas engrosan su santoral. Ella obligatoriamente avisa sobre esta a las demás iglesias hermandadas. Tanto como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa considera suya toda la historia de la Iglesia precismática. Por eso, la mayoría de los santos católicos precismáticos occidentales son santos de la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, Santa Mónica, San Lorenzo, etc. Por último, hablaremos de la jerarquía. Únicamente se considera como la cabeza de la Iglesia, en su totalidad a Jesucristo. Mientras que las cabezas de las iglesias autocefalas, los patriarcas y metropolitanos se tratan como de iguales, pero respetando el honor del patriarca de Constantinopla, de ser el primus inter pares, el título que significa supremacia meramente simbólica. Esa igualdad diferencia la Iglesia Católica Ortodoxa, presidida por una línea formalmente horizontal de arzobispos, de la Iglesia Católica cuya cabeza es el Papa. Es considerado por los ortodoxos como que poseyó el título de primus inter pares antes del Gran Cisma. La función principal del primus inter pares como líder simbólico honorífico del mundo cristiano era presidir los concilios ecuménicos. Este cargo actualmente lo ocupa Bartolomé I,
Las sedes de los patriarcas por su mayor parte se encuentran en las capitales de los países, cuyas iglesias ortodoxas nacionales